con el analista internacional Alejandro Larragaray. Gracias, Alejandro, por atendernos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el comité de crisis? Bueno, escuché por ahí, recién estaba en la previa. Buenas tardes, saludos ahí a vos y a todo el equipo y Gracias, los igual. colegas que están ahí sentados. A ver, escuché ahí una palabra, ¿no?, sobre actuación y es, bueno, básicamente lo que estamos viendo, ¿no? La Argentina, que no es un actor estratégico en este conflicto. Tengamos en cuenta que lo que estamos viendo es la puesta en acción de una hipótesis de conflicto que tiene décadas ya. Hace décadas que vienen estudiando la hipótesis de un enfrentamiento directo entre Irán e Israel, con la participación de Estados Unidos, que también vienen estudiando, realizando ejercicios militares. Es una hipótesis de décadas de estudio y la Argentina se suma hoy en el marco de un nuevo alineamiento estratégico, diría hasta un poco más irracional que lo que fue el menemismo por las características del gobierno de turno, que realmente pone en peligro la estrategia o la falta de estrategia nacional frente a la política exterior, una sobreactuación que no solo nos pone en peligro a los argentinos, a las instituciones y al relacionamiento de Argentina con algunos sectores del mundo, en un mundo multipolar. Ya no es Estados Unidos quien dirige el mundo, sino que está mucho más disputado, sino que también ponen en riesgo al propio gobierno. No estamos en el juego de la diplomacia, de los discursos. No es, voy a ser crudo en esto, no es joda una guerra, sobre todo en Medio Oriente, y no podemos salir a hacer declaraciones, a armar comités de crisis, así, ¿no?, en una situación que no corresponde, es imprudente, y un gobierno en estas situaciones tiene que ser responsable, tiene que ser prudente, y más allá, digo, con esto cierro la idea, ¿no?, más allá del alineamiento decidido en este nuevo péndulo hacia el extremo en la política exterior, bueno, estas cosas son innecesarias y peligrosas para el país. Bien, Alejandro, dame un segundo, porque estamos en la Casa Rosada y se ve movimiento. Algo inusual para un domingo a esta hora. Esto no sucede un domingo a esta hora. No, estamos viendo, siguen llegando los funcionarios. Ahí está Jessica. Jessy, tuyo. Sí, así es, Carlos. Acaba de llegar Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, también se sumó Manuel Adorni y el jefe de gabinete Nicolás Pose. Por el momento ya están básicamente los más importantes para llevar adelante este comité de emergencias, mientras aguardamos todavía igual la llegada de más funcionarios, pero los más importantes del gobierno de Milei ya están en Casa Rosada. Bien, Fede. Sí, ojo con creer que la política es un juego de tech donde tengo amigos y hay que atacar un enemigo en común, porque acá en Argentina tenemos varios conflictos, lo veíamos hace un rato, inseguridad, pobreza estructural, pero no tenemos el tema religioso. Acá conviven todas las religiones sin ningún conflicto. Ojo con eso porque puede traernos más de un dolor de cabeza. Bien, recordemos que, por ejemplo, el presidente Javier Milei también habló con respecto a la guerra Ucrania-Rusia y se encolumnó detrás de Ucrania. Dijo, es más, vino el presidente de Ucrania a la Argentina y ahora, ya se hablaba antes de esta situación, se hablaba de un viaje de Javier Milei aquí, o a Ucrania, mejor dicho, para devolverle la gentileza al presidente de Ucrania. Ahora, Claudio, con respecto a esta situación, ¿hasta qué punto puede llegar el conflicto o hasta qué punto Argentina puede estar metida dentro de este conflicto? No, vuelvo a insistir, Argentina no tendría por qué estar involucrada en este conflicto, no incide en este conflicto. Sí. Estamos en alguna medida, además digo, es un mundo en disputa el que hay hoy. Hay una potencia como Estados Unidos en problemas, hay una potencia emergente como China, hay disputa de mercados, hay disputas que involucran guerras en diferentes zonas del planeta. El conflicto Irán-Israel es un conflicto muy complejo que lleva a que los propios Estados Unidos están tratando de frenar a Israel para evitar que esto se transforme en una conflagración mucho más relevante. Digo, es un tema demasiado delicado y uno siente que está gobernado por un conjunto de dementes e improvisados. Esto es lo que tenemos, que están jugando con fuego directamente. Este es el problema. No es que estemos involucrados como país, no incidimos, nos están poniendo en esta situación. Bien, Alejandro, ¿por qué crees que Argentina juega este papel a nivel internacional? ¿Por qué este alineamiento, crees vos? Bueno, a ver, en la historia de la política exterior, siempre, no siempre, pero en algunos momentos hemos ido hacia los extremos en forma pendular. El extremo que conocíamos hasta el día de hoy era el menemismo, ¿no?, con ese alineamiento extremo con Occidente. Hoy lo tenemos aún más en extremo, en un posicionamiento casi irracional, ¿no?
Me parece que esto es una decisión casi diría personalísima del presidente Milei en su apego emocional incluso y espiritual a las posiciones más extremas incluso de los israelíes y eso no es sano para la Argentina, no es sano para el presidente tampoco y no es bueno para los argentinos. A ver, hay muchísimos aliados que forman parte de Occidente que manifiestan el respaldo al derecho de Israel a defenderse, pero que incluso han criticado las acciones extremas que ha tomado Israel en Gaza y han llamado un alto al fuego y han llamado a la paz. A ver, la tradición pacífica de América del Sur no puede romperse, más aún en estos momentos, y ahí coincido con Lozano, que recién lo escuchaba, estamos en una situación de preguerra mundial, y si no tenemos un conflicto mundial desatado, es porque está funcionando todavía la disuasión nuclear. Bien. Si no tuviéramos la disuasión nuclear, hoy estaríamos en un conflicto desatado con la participación directa de las potencias. Entonces, reitero, no hay que sobreactuar, estamos yéndonos fuera del terreno de la prudencia y de lo que deberíamos hacer estratégicamente en base a lo que somos. Uno actúa en base a sus capacidades en estrategia política, en estrategia incluso militar. Uno actúa en base a sus capacidades, en base a sus aliados y en base a los contrincantes. Argentina no tiene nada que hacer en este conflicto para involucrarse de la forma en que lo está haciendo. Bien, Carlos, ¿vos crees que al presidente Milei sus asesores le dicen no te metas en esto y él no les contesta? ¿O le dicen metete en esto y él les hace caso? No, yo creo que está llevado, no sé, ¿pero qué crees vos? Precisamente no lo sé, pero lo que yo creo es que él tiene un posicionamiento, una idea fija, por distintos motivos, por el dinero que necesita, por sus convicciones, porque también esto expande una cuestión religiosa que él la juega de una manera muy equívoca, no clara. Entonces, la verdad es que yo creo que es decisión de él. De él, no del contexto. Yo creo que en ese sentido no quiero faltar el respeto, pero que es un cabeza dura. Bien, Jessy, estamos en Casa de Gobierno, estamos en la Casa Rosada, ahí en la explanada, estás en vivo y en directo en el lugar, siguen llegando funcionarios. Sí, siguen llegando funcionarios. Falta exactamente alrededor de 25 minutos, 20 minutos para que comience esta reunión en la cual ya llegó el presidente de la Nación. También, bueno, a los minutos que llegó él, llegó, Patricia Bullrich, el vocero presidencial Manuel Adorni, también Nicolás Pose y Eduardo Serenellini, que fue el primero en llegar. Estamos hablando justamente del secretario de Medios. Hay que ver si se van a sumar más funcionarios más allá de los que mencionamos, porque en teoría, o por lo menos lo que estaba previsto era justamente que sean, o los que estén acá presentes, los rangos más importantes del gabinete. Y algo también para agregar con respecto al conflicto que se está llevando adelante, es que también por decisión justamente de Argentina se cerraron ya varias embajadas como la de Israel, Irán, el Líbano y Siria justamente para tratar de prevenir que el conflicto siga escalando a mayores. Bien, y el presidente de la Nación mandó a pedir este mapa. Este es el mapa que tiene el presidente de la Nación con respecto al conflicto que sucede en Oriente Cercano. Algunos le dicen Oriente Cercano, otros le dicen Medio Oriente, pero es esto. Acá está Israel, acá estamos viendo a Irán. Algunos drones salieron de Teherán, otros no tanto, otros dicen que no salieron del lugar. De muchos países, pero Carlos. De muchos países. Siria, claro, Líbano, esto es lo que pasa. Yemen. Pero esta es la imagen del conflicto que sucede en Israel. Acá se mete, Milei se mete acá. Dijo, yo voy acá. Más allá de lo que decía Claudio Lozano con respecto a si es un ordenamiento o es una orden, mejor dicho, de algún organismo o del presidente de Estados Unidos, Milei entra acá. Milei entra en este conflicto. Y este conflicto tiene el 1 de abril de 2024, el ataque israelí al consulado iraní en Damasco mata a 12 personas, incluidos 2 generales de alto rango. Esto tiene que ver con las fuerzas militares o las milicias de Irán. Esto es la sigla que marca lo que es la milicia de Irán. Acá se mete Milei. En esto se mete Milei. Se mete el 13 y el 14 de abril de 2024 la base aérea israelí Nevatim,
es alcanzada por al menos 15 misiles que causan daños menores, pero la mayoría son interceptados. Acá se mete Milei, Fede. Sí, básicamente se mete en un conflicto que no nos corresponde por historia, por región. Y bueno, justamente también hay que analizar las repercusiones económicas que puede traer un conflicto a esta escala, conflicto que puede traer un comercio internacional en baja, ya deprimido por la pandemia, puede agravarse aún más. Y también con el tema energético, el tema petróleo y también gas, lo que veníamos diciendo, lo cual, si se desata un conflicto en Medio Oriente, podrían no venir tan temprano, más temprano que tarde, las inversiones en energía que tanto quiere Milei y tanto desea su gobierno. Bien, Claudio, ¿por qué se mete acá? ¿Por qué entra acá en todo este conflicto? Entra Javier Milei. No, yo quería aclarar, yo no estoy diciendo que esté cumpliendo la orden de nadie. Yo estoy diciendo que sobreactúa en función de componentes religiosos, las fuerzas del cielo. Sí. Acá también tenemos un presidente que se acerca a criterios de carácter teocrático, ya sea por la suma del poder público que busca, sino por el nombre de quien se supone que lleva adelante el gobierno. El tema del alineamiento, la sobreactuación en el alineamiento con Israel y con los Estados Unidos tiene fundamentos en sus convicciones ideológicas, religiosas y en sus necesidades económicas en función del alineamiento que él tiene con los Estados Unidos y el fondo. Busca dinero también, pero digo, no es que le den una orden, vuelvo a insistir, es una sobreactuación imprudente, pero además ineficaz. Cualquier estrategia seria en términos de política internacional no recomendaría esto, incluso desde la misma posición. Bien, Jessy, estamos en Casa de Gobierno, estás en la explanada, tuyo. Bien, acaba de llegar Mario Russo, el ministro de Salud, y también acaba de llegar Santiago Caputo, que se sumó a esta reunión de emergencia. Se están sumando de a poco, están llegando todos los funcionarios para comenzar esta reunión a las 20 horas. Faltan solamente 20 minutos para que comience esta comitiva. Bien, estamos ahí, reunión especial. Tendrían que estar, por ejemplo, los ministros, digo yo, me imagino, los ministros de seguridad, los secretarios de seguridad de algunas provincias. Creo, tendrían que estar, como decía vos, Pablo, la fuerza de seguridad. Yo pretendo que sí. Tendrían que estar ahí. Yo creo que hay una información que está faltando, porque más allá de la sobreactuación que pueden decir los invitados y compartir o no, yo creo que hay una información por ahí que no la tenemos. Así como Estados Unidos brindó información de que iban a ser atacados, ¿quién dice que no tengamos información respecto al servicio de inteligencia de Estados Unidos sobre una situación que pueda ocurrir acá en Argentina? Y veamos los antecedentes. ¿Puede pasar? Sí. Entonces se genera una situación de crisis, en este caso un comité de crisis, para prevenir cualquier ataque. Y tengamos en cuenta que tenemos embajada de Israel, embajada de Irán, embajada de la Rusia, embajada de Ucrania. O sea, tenemos situaciones acá en Argentina que tienen que ser evaluadas. Bien, Alejandro, ahí voy con vos, ahí voy, Carlos, también. Jessy, siguen llegando funcionarios, tuyo. Sí, siguen llegando funcionarios. Acaba de llegar la vicepresidente, Victoria Villarruel, acaba justamente de llegar a la Casa Rosada para también sumarse a esta reunión de comitiva. Sí. Faltan algunos funcionarios más, pero de a poco ya están llegando todos y esto en cualquier momento, quizás hasta incluso empieza antes del horario previsto. Bien, ahí estamos viendo... la vemos justamente con un tapado color marrón. Sí. Está en la puerta ella justo por ingresar, preparada ya directamente para comenzar con esta reunión. Ahí la estamos viendo, llegó la vicepresidenta, llega Villarruel a la Casa de Gobierno, reunión. Milei encabeza una reunión de urgencia en Casa Rosada, vinculada a lo que sucede en el conflicto de Medio Oriente. Milei recibe al comité de crisis. Dijo que iba a crear 2 comités de crisis, Fede, y no uno. ¿Por qué 2? Ahora voy, Ale, con vos también, con respecto a esta situación. ¿Y por qué 2? Se habla de 2 y no de 1. Fede. Se habla de estos comités de crisis que en principio también, y tomo lo que dijo Pablo recién, en las próximas horas se anunciaría una reunión entre los ministros de seguridad de todo el país. ¿Por qué? Porque hay un informe ministerial estratégico que en las próximas horas, en los próximos minutos, le entregarían al presidente argentino Javier Milei para analizar las nuevas políticas a seguir en materia de seguridad interior. Bien, ¿cómo, desde lo psicológico, cómo actúa un presidente cuando dice tengo que tomar una decisión que puede llevar a una situación extrema, a una situación de vulnerabilidad con respecto a la seguridad de los ciudadanos? ¿Cómo impacta esto? Entendemos que alguien que ocupa un cargo tan alto como presidente de una nación debería de estar preparado
o capacitado como para, en estos casos, tomar decisiones que sabemos no siempre son las acertadas. Ahora, me parece que hay un dato que se nos está pasando como argentinos, que es que Hamas es una organización que es la que ataca a Israel, que es uno de los brazos que sabemos financia Irán. ¿No? Y que aún hoy, al momento actual, tenemos a ciudadanos argentinos que están secuestrados en la Franja de Gaza. Por eso creo que no es tan ajeno como me gustaría pensar que estamos involucrados. Bien, Alejandro, ¿cómo es esta situación con respecto a lo que dice el doctor? Esto es, ¿por qué está esto? ¿Por qué, por ejemplo, pasa lo de los 10 secuestrados que todavía están en Gaza? ¿Qué crees vos que pasa con esa situación? No, a ver, como todo gobierno prudente y como varios países del mundo que han tenido ciudadanos secuestrados por Hamas, el reclamo por el regreso con vida de los ciudadanos de los connacionales al país, de la liberación, apoyar las negociaciones para liberar a los rehenes, pero lo que yo veo, sí, en forma imprudente y una cuestión que es más emocional que estratégica, hay que diferenciar, ¿no? Lo que es estrategia nacional, estrategia política, estrategia de seguridad, incluso estrategia militar, de lo que es decisión emocional por un fanatismo religioso y por querer formar parte o participar de un conflicto al que no te invitaron. Argentina no tiene que involucrarse en forma directa de este conflicto y yo creo que por el apego extremo del presidente en su persona hacia la cuestión religiosa en Israel o hacia el gobierno de ultraderecha Israel, bueno, nos puede llegar a meter imprudentemente en un involucramiento más directo en un conflicto en el que no nos conviene estratégicamente. A ver, el sistema internacional funciona por cooperación, por conflicto y por intereses nacionales, ¿no? Digo, por ahí son algunas de las variables. El sistema es anárquico, es decir, que no hay un gobierno mundial que ponga las reglas para todo el mundo. Los grandes actores, las grandes potencias son las que van dirigiendo los hilos y que determinan e influencian el comportamiento de los más pequeños, y los más pequeños tienen que manejarse en base a su interés nacional, en base a sus capacidades, pensando en el bienestar de su población y no adecuando, no optando y tomando posiciones externas de terceros, es decir, la política exterior de Israel como si fuera nuestra política exterior. Es un error, es imprudente y es peligroso para nuestro país. Bien, Claudio. No, respaldando lo que se viene diciendo, que tanto desde el bienestar de nuestra población como desde la recuperación de los argentinos que están secuestrados, lo que menos convendría es involucrarse como se ha involucrado y sobreactuar como se sobreactuó. Acá todas las naciones que están discutiendo la recuperación de los rehenes están planteando el fortalecimiento de las negociaciones y el alto el fuego y frenar a Israel. El principal obstáculo para la recuperación de los rehenes fue la política del gobierno israelí de profundizar el acto de genocidio sobre la Franja de Gaza. Bien. Así que es exactamente al revés. Si uno quiere respetar a la población argentina y buscar y recuperar a los rehenes, nada no se tiene que meter en esto. Carlos, ¿qué tiene que hacer la oposición con respecto a esto? ¿Qué tiene que hacer la política desde la oposición con respecto a lo que está haciendo Milei? Sí. Antes que eso te quería hacer, perdón, un pequeño comentario. No escuché que esté el segundo o uno de los segundos de la doctora Mondino. Sí, creo que sí. Creo que está. Sí, creo que ya llegó. Sí, llegó. Mirá, la oposición, el problema es que está tan segmentada que andás a ver toda la burocratización que hay en los llamados distintos espacios como para pronunciarse, porque yo no he visto un solo pronunciamiento, creo que es que no lo recuerdo quién lo hizo, pero después nadie se ha pronunciado. Porque ni desde el Senado, ni de diputados, ni de ningún partido dijeron, ojo con esta situación, vamos a hacer esto, un comunicado con respecto al conflicto. No apareció nada con respecto a esto, Claudio, nada. Bueno, yo soy parte de una fuerza política que tiene posición tomada respecto a esto y es la que estoy planteando. Está bien, pero digo, oficialmente, por ejemplo, el Partido Justicialista, los diputados, la Cámara de Diputados, ¿por qué no lo hacen? Que tenemos una situación de orfandad política frente a una parte importante de la oposición fracasada, eso sin duda. Y eso es lo que explica la presencia
de este suerte de gobierno que tiene una serie de estrategias absolutamente inadecuadas para la Argentina en términos de orientación y de la ausencia de definiciones que tendría que haber de parte de la oposición política para limitar esto. Bien, Pablo, si se reúnen las fuerzas de seguridad, ¿sí? Si se reúne la policía, se reúne el ejército, se reúne la marina, si se reúnen todos, ¿qué decisión deben tomar con respecto a las amenazas concretas que hay? Mirá, yo creo que por lo menos van a tomar medidas preventivas. Las medidas preventivas implican que reforzar la seguridad en las instituciones israelitas por un lado, las iraníes por el otro. Sí. Más allá de lo que sucede con respecto a Rusia y Ucrania, también lo vienen haciendo. Tiene que ver con una cuestión preventiva. Ahora, lo que tenemos que ver es por qué no se va a declarar si está a favor de uno o de otro. Y porque vamos a alarmar a la gente. Y no tenemos que alarmar a la gente, lo que tenemos que cuidarla. Por eso están los servicios de inteligencia, por eso están los informes, que muchos de nosotros carecemos de esa información. La carecemos. ¿Quién la tiene? La tiene el gobierno. Y el gobierno para mí está actuando en consecuencia. Bien, Fede. Con respecto a los comités de crisis, habíamos hablado del comité interno por el tema fuerza de seguridad, de fronteras y demás. El otro comité habla de la pata exterior. O sea, el gobierno le dijo a Diana Mondino, comunícate con tus padres de Francia, Estados Unidos, Reino Unido, de Israel, para ver de tomar acciones comunes. Ese es el comité que no se entiende hasta ahora, Carlos. Bien, ahora, esos países que vos nombrás, Vero, los países que está nombrando Fede son países que están alineados con una política, como por ejemplo la de Estados Unidos, están alineados con este tipo de política también. Decir, bueno, hay que hacer esto, son países que están prácticamente con una posición tomada con respecto a lo que es la guerra en Medio Oriente. Ahora, ¿vos creés que Milei en este momento no está alineado justamente con Israel desde el momento que sacó su documento a favor de Israel? Pero por eso sacó su DNI a favor de Israel. Entonces, ya la Argentina de por sí ya está involucrada. Pero esto es un En una u otra forma ya está involucrada y yo creo que vamos justamente al apoyo total a Israel. ¿No sé? Ahora, el tema pasa, ¿qué es lo que sucede con respecto a lo que vos contás, Vero? Con respecto a esa situación. Toma esta decisión, toma esta iniciativa y dice, bueno, él analiza o no analiza, Claudio, lo que viene atrás. Él no analiza, por ejemplo, si yo hago tal cosa, atrás de eso viene otra cosa. Claro, no sabemos tampoco. Él ya viene involucrándose. Sí, claro. Ya está involucrado. No es que ahora se involucra. Este comité de crisis podría ser una estrategia razonable en el marco de otra política exterior y de otras definiciones. Frente a una situación de alerta y preocupación, pero como lo que planteaban recién, hay que custodiar las embajadas, las instituciones judías, las iraníes o lo que fuere, como si uno en realidad tuviera una posición de neutralidad. Acá no hay neutralidad, acá hay sobreactuación. El resto de los países occidentales no ha sobreactuado el apoyo, ni siquiera Biden ha sobreactuado el apoyo a Israel, le ha pedido a Netanyahu que retirara la ofensiva sobre Gaza. El alto del fuego ha sido la clave de la discusión para la recuperación de los rehenes. Esto es lo que está pasando en el mundo y este señor hace exactamente todo lo contrario. Viene de ser premiado como embajador de la luz cuando está generando un contexto de absoluta oscuridad por una organización ultraconservadora y ultraortodoxa judía. Vuelvo a insistir, incluso desde una posición que yo no compartiría, como es el alineamiento occidental que tiene este gobierno, la verdad es que hay otras maneras de tener una política en este sentido. Esto es un disparate lo que está pasando y vuelvo a insistir, estamos gobernados por una manga de dementes y de improvisados. Bien, Carlos. No, simplemente no sé si se ha rectificado o ratificado la disposición de que iban a cerrar todas las embajadas en la zona. No sé si la embajada en Israel, creo que esa no la van a cerrar. Pero... Hasta el momento sí, no, todas. Claro, sí. Todas. Sí. Es más, de Irán hay 10 personas, 10 argentinos por... es probable que ahora la traslade a Jerusalén directamente. De Irán salen las 10 personas, están haciendo como todo... para no provocar. No, están haciendo todo el movimiento para sacar a las 10 personas que viven argentinas en Irán, las van a sacar de Irán y las van a trasladar a la Argentina. Esto es lo que está tratando de resolver Diana Mondino como canciller, obviamente, y también dijo, aquellas personas argentinas y argentinos que vivan en el Líbano, en Siria, en Israel, en Irak, también van a estar en alerta para ver cómo se mueve y qué es lo que va a resolver Cancillería con respecto a esto. Hoy voy, Fede, porque Jessy está en la puerta de Casa de Gobierno. Jessy, tuyo.
Bien, más allá de la llegada del presidente, que fue uno de los primeros en llegar, nos confirman que llegó junto a Karina Milei, así que en ese sentido ambos bajaron del mismo vehículo. Bueno, se sumó obviamente Nicolás Pose posterior, Patricia Bullrich, Guillermo Franco, Mario Russo, Mariano Cuño Libarona, Santiago Caputo y Victoria Villarruel. Luis Petri va a estar conectado de manera virtual, pero va a estar presente. Ya está todo dado para que en solamente 7 minutos comience este comité de emergencia. Bien, Jessy, hay movimiento afuera, no es un movimiento casual lo que sucede en Casa de Gobierno. El domingo no están las puertas abiertas de Casa de Gobierno. El domingo, o un domingo mejor dicho, no hay prácticamente movimiento, ni siquiera hay guardias en la puerta. ¿Qué pasa alrededor de la Casa de Gobierno? ¿Cuál es el movimiento en la zona? Bien, por un lado, bueno, destacar que de a poco está incluso empezando a garuar, realmente refrescó bastante, y más allá de esto que estoy mencionando, hay mucha seguridad, hay mucha gente que realmente se empezó a acoplar acá justo frente a Balcarce 50, la Casa Rosada, justamente para entender y saber un poco qué es lo que está sucediendo, porque claramente un domingo como hoy, que de repente empiece a haber mucho movimiento en la Casa Rosada, no es algo habitual, así que hay mucho movimiento acá, mucha gente y muchos turistas que se acoplan acá entre las rejas, ¿no?, que da a Balcarce 50 para entender y saber. Incluso nos vienen a preguntar si pasó algo, porque tampoco estaba, por lo menos, prevista esta reunión, fue muy a último momento, pero más que eso hay más movimiento y bueno, y sí se largó a llover, eso también como para agregar como información. Alejandro, ¿qué va a pasar de aquí en adelante con respecto, más allá de lo de la reunión del comité de crisis, qué va a pasar de aquí en adelante con respecto a la situación argentina o la posición argentina? No, bueno, tenemos que mirar en primer lugar lo que está pasando y cómo terminó esta situación de hoy en Medio Oriente, ¿no? Irán atacó las bases militares, digo, para que quede claro, porque quizás mucha gente piensa que Irán fue y bombardeó todo Israel apuntando hacia todos lados. No, Irán atacó 2 bases militares, una en una zona ocupada por Israel, en los altos del Golán, que sería el terreno elevado de Israel, de donde mira a los otros países, a los países enemigos, y atacó una base en el sur. Cometió daños parciales a esas instalaciones militares, hubo creo que 1 o 2 heridos civiles, nada más, y no hubo más daño. La mayor parte fue interceptada con ayuda de los aliados occidentales. Incluso Israel minimizó el daño, dijo acá no ha pasado nada, no pasó nada, vamos a ver cómo actuamos. En algún momento, no ahora, Irán va a tener que pagar por esto, pero por ahora veremos en el momento adecuado. Ahora no están Israel, Estados Unidos bajando el tono a esta situación con Irán, porque incluso a Israel mismo no le conviene ahora una escalada con Irán, porque eso entorpecería su estrategia en Gaza, su estrategia geopolítica en Gaza. Entonces, lo que yo me pregunto en primero, y para dar la respuesta, ¿entiende el gobierno la situación real de conflicto en Medio Oriente? Pues simplemente vamos, apoyamos con todo de una forma irracional, sin comprender estratégicamente lo que está pasando en este conflicto en Medio Oriente, sin ver y sin comprender la estrategia de Israel, la estrategia de Irán o la estrategia de Estados Unidos. Creo que eso es lo que pasa. No lo está entendiendo y está haciendo estas reuniones de crisis, comité de crisis. Por supuesto que tiene que resguardar las instituciones religiosas y de esos países en el país, pero no este nivel de sobreactuación o de irracionalidad en el comportamiento de un actor internacional. O sea, cuando un actor, un Estado, actúa en forma irracional e imprudente en este contexto mundial de beligerancia y de peligros crecientes y de tensiones y guerras, bueno, las consecuencias pueden ser muy, muy graves y peligrosas para el país y para sus ciudadanos. Entonces, yo creo que la Argentina debe parar la pelota, el gobierno debe parar la pelota, informarse, conocer, aprender sobre la política internacional, porque esto demuestra que no están en conocimiento profundo de lo que es la política internacional, y en base a ahí pedir consejo a los que saben. Bien, Alejandro, déjame, ahí voy, pero déjame preguntarle a Claudio qué pasa con lo que dice Alejandro. ¿Hay conocimiento en el gobierno realmente de lo que significa este conflicto o es solamente me tengo que alinear y listo? Por eso es que usé la palabra improvisación. Hay mucha improvisación, hay falta de conocimiento. Digo, más allá de las razones ideológicas, religiosas y económicas que pueden recomendarle un alineamiento de esta naturaleza, claramente hay un desconocimiento completo de la materia. Es una barbaridad.
todo lo que se ha venido haciendo. La verdad que necesitaríamos un presidente que estuviera más preocupado emocionalmente y comprometido para armar comité de crisis, no para este tipo de cuestiones, sino para el hecho de que el hambre y la pobreza se duplicó en la Argentina. Tenés 7 millones de personas hambrientas hoy. Pasaste de 7% a 15% de personas en situación de indigencia, pasaste de 41% de pobres a 56% de pobres, estamos arriba de 20 millones de personas, una canasta de pobreza está en 770 lucas para una familia tipo, digo, con sueldos que están en la mitad. Entonces digo, esto es un disparate, que tengamos que estar discutiendo cómo nos cubrimos frente a una situación de esta naturaleza, frente al cuadro social de la Argentina, es un ordenamiento de las prioridades que habla de la improvisación, de la crueldad y de la banalidad, porque en el medio es informar su separación con Fátima Flores y demás, ¿no? Bien, bien. Y Claudio Lozano. manipulación perversa, te agregaría. Ningún problema, agregue nomás. Gracias a los dos por haber venido. Claudio, No, Carlos, faltaba muy más. gentiles. Gracias como siempre. Fede, estamos viendo el tema de la Casa de Gobierno, estamos ahí en vivo y en directo. Esto es lo que sucede. ¿Qué pasa con respecto a las personas que van llegando y quién falta en esa reunión? Bueno, recién acabamos de ver a Luis Caputo, ministro de Economía, ingresar a la Casa Rosada. Yo quería hacer una pequeña aclaración con respecto al papel importante que va a tener el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, porque está cercado por el frente interno. Recordemos que el año pasado quiso instalar una reforma judicial que la Corte Suprema de ese país dio de baja y que justamente días antes del ataque a Israel el 7 de octubre estaba cercado por varias movilizaciones en contra del primer ministro. Bien, hay una información de último momento.